El título del mensaje el día de hoy es Lino Fino. Amén. Lino fino. Y de esto hemos estado hablando, el Señor nos ha estado enseñando, hemos sido ministrados porque el lino es una vestidura. ¿Vieron? Es una vestidura celestial. Tengamos presente desde el comienzo de la administración, tomémoslo para nuestras vidas, de que el Señor en primera instancia nos sacó una vestidura que era una vestidura de muerte. La quitó por medio de Jesucristo y nos puso una vestidura de vida, una vestidura de amor, que es aquella vestidura que permanece para siempre. Y dice que nos limpió, nos lavó con su sangre. Y ahora nosotros estamos siendo lavados por medio de la palabra, porque una de las cosas que lavan nuestras vestiduras es la palabra. Cada vez que estamos en este lugar, nosotros tenemos la oportunidad de ser emblanquecidos nuevamente. De hecho, Él dice que va a venir a buscar una iglesia, una novia con la que Él se quiere casar, sin manchas y sin arrugas. Así que este es el mejor tiempo, en su presencia, oyendo su voz. ¿Para qué? Para planchar las vestiduras, para limpiarlas y para lavarlas. Amén. Por eso el lino fino juega un papel fundamental. Desde el principio, el Señor pone ahí como algo muy sublime y muy delicado, porque es una tela. ¿Vieron? El lino siempre, desde siempre tuvo un lugar muy particular. Se utilizaba para cosas especiales, para asignaciones especiales. Y así también va a ser en el tiempo del fin para la iglesia de Cristo. Así que veamos un poco a modo de introducción lo que significa, o más bien, ¿qué es esto del lino fino? Y dice que es una planta, o sea, el lino, porque es una flor, es una planta con flores que tienen esta particularidad. Dice, es una planta de constitución muy delgada, de 30 centímetros a 1,20 m más o menos, que sería, ya tengo más de 1,20 m. Por acá. Tengamos presente la ilustración. Dice que tiene flores celestes. Ahora después va a aparecer ahí seguramente en la miniatura, para que lo podamos graficar, pero sería bueno porque hay diferentes tipos de documentales que prueban cómo esta planta con estas flores crecen y la función que tiene. Dice, las fibras de su corteza se tejen para hacer telas finas y sus semillas proveen aceite. Como una de las fibras textiles más antiguas fue empleada por los egipcios y por los hebreos para hacer ropas, toallas, cordeles de medir, redes, velas, banderas y mechas, entre otras cosas. Después dice que esta planta crece en el agua. Y todos sabemos que el agua es figura de la palabra. Durante aproximadamente 110 días. Después de lo cual se arrancan las plantas y se separan los tallos de las semillas. Estos tallos entonces se remojan, se exponen al sol por un poco de tiempo y se sumergen nuevamente en agua por 1 semana y media. Esto ablanda las fibras antes de su separación, que se hacía golpeándola contra una roca. La roca también es figura de Cristo. Después, al finalizar, se prepara para los tejidos. O sea, es increíble. No solo que uno admira, no sé si a ustedes les gusta ver documentales, ahí en esos canales que son de Discovery Channel o de History y demás, muestran muchísimas cosas que son interesantes y que uno difícilmente las pueda desprender de lo que en definitiva Dios hace. Cada una de las cosas que muestra la naturaleza tienen un fin y un objetivo específico. Y nosotros hacemos bien en mirar todas estas cosas porque en definitiva Él es creador, de Él son todas las cosas. Amén. Desde el principio fue de esa manera. Y al final de los tiempos también va a ser de esa manera. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que esa planta con flores celestes, después de pasar por un proceso, llega a ser una tela muy fina. Y la Biblia muestra referencias de para qué se utilizaron esas telas.
Y fue siempre para distinguir, siempre fue de esa manera, con ese objetivo, con ese fin. Prestemos atención porque estamos poniendo bases para lo que el Señor quiere ministrarnos en este tiempo. Número 1, la Biblia de las Américas en el capítulo 2 del libro de Josué, Josué capítulo 2, versículo 6, dice así, fíjense qué interesante. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Acá está hablando el texto bíblico de Rahab, que escondió, ¿a quiénes? A los espías del Señor que fueron a ver la tierra que iba a ser tomada. Pero dice que esta mujer, en ayuda, escondió a estos espías debajo del lino. O sea que el lino oficia de una cobertura del Señor. Fíjense qué lindo eso. Ahí los escondió. O sea que nosotros en esas telas, en esas vestiduras, en ese lino fino, nosotros estamos escondidos en Cristo. En Cristo. Es hermoso lo que dice la Escritura. Esta mujer que había hallado gracia delante del Señor, pecadora, la Biblia de hecho dice, y no corrió esa palabra, dice Rahab, ¿cómo dice? Y siempre yo pienso en estas cosas. Creo que a Rahab no se le, en nuestros tiempos, así como somos tan religiosos, no se le invitaría a que dé una charla, ¿no?, en una reunión de mujeres. Pero Dios la tuvo en cuenta. Como esta mujer que nos ministraba Martín en la adoración, que se acercó. Y el Señor no la juzgó. Y Él tenía el derecho para hacerlo. Eso es gracia. Y no lo hizo. Sí advirtió, sí sugirió, sí aconsejó. Y le dijo, vete, no peques más. Eso es oportunidad, hermanos. Y acá el lino fino muestra esa cobertura del Señor, no solo para los suyos, los que ya son, sino para los que han de venir. Y oficia como de una línea intermedia ese lino, desde el comienzo. Después, número 2, vamos a leer en Mateo capítulo 27, versículo 59. También vamos a leer en Biblia de las Américas. Y dice de esta forma, tomando José, que es José de Arimatea, el que fue que pidió el cuerpo del Señor para poder darle una sepultura digna, porque dice que él amaba al Señor y el Señor también amaba a José. Y dice que él lo envolvió en un lienzo limpio de lino. Amado, no es poca cosa estar envueltos en lino fino. Sigamos, pidámosle al Señor que Él venga con un espíritu de revelación, como siempre le pedimos, que su Espíritu Santo sea el que abra y alumbre nuestro entendimiento. No fue con cualquier vestidura, sino que estaba limpio y era de lino. Estaba limpio y era de lino. Finísimo. De hecho, dice que este hombre era justamente, tenía una empresa textil. Y dice que era un hombre, valga la redundancia, de renombre, era conocido, adinerado, podríamos decir. Pero amaba al Señor. Y eso no impidió, él podría haber agarrado cualquier otro telar, pero hay un significado. Cuando aún en la muerte, cuando aún en la situación límite, nosotros entendemos que hay lino fino para envolvernos. Para envolvernos. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Seguimos. Número 3.
Génesis capítulo 41, versículo 42. Dice así: y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Eso es distinción. Estaba en Egipto. ¿Vieron? Y dice que a José se le había tejido, ¿no? Una capa. Eso dice la Biblia, que le fue quitada, no en el orden natural, se las rompieron, quisieron destruir las vestiduras paternales, lo que el Señor había provisto. Y estando y pasando por diferentes aflicciones, pasando por un montón de pruebas, de dificultades, de toda índole, porque de hecho José es un ejemplo a seguir de perseverancia, de que más allá de la situación que nos toca vivir, en donde estemos, en donde el Señor nos ubique, qué lindo que el Señor diga de nosotros, pero Dios estaba con José. Y a veces nosotros necesitamos ubicar la administración porque él estaba, o sea, en su tierra pareciese como que se lo rechazó, de hecho eso es lo que sucedió, pero en tierra donde pareciese que no podía ser distinguido, José fue distinguido. ¿Y cómo se lo distinguió? Con ropas, para que se identifique, se le dio autoridad. Y se le había dado, de hecho la Biblia dice que después de Faraón, ¿quién era el más grande? José. Eso es importante que podamos tenerlo presente, porque el Señor no tiene problemas de poner lino fino, de vestirnos en el lugar que sea, porque Él quiere identificarnos. Amén. No perdamos de vista lo que decía, es una planta que da cobertura y que sus flores son de color. Aleluya. Están prestando atención. Número 4, otra referencia. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 18. Samuel, siendo niño, ¿lo tienen ahí que dice? Ministraba delante del Señor usando un efod de lino. La posición de Samuel, de hecho en muchas, fíjense la forma en la que seguramente él se presentaba, porque dice que aún él podía, que dice la Biblia que él podía dormir debajo del arca, pero en otras oportunidades aún por llevarlo y agarrar medio mal el arca de la alianza, morían. Pero Samuelito dice que no solo dormía, eso es descansar. ¿Vieron? Una cosa es dormir, que es también figura de muerte en lo espiritual y de muerte también en lo físico. Pero él no dormía en cualquier lado. Él descansaba, él reposaba en la presencia de Dios. Y había algo que lo identificaba. Había unas vestiduras de lino, finísimo. Eso también es para los que nos toca a nosotros, a los que nos toca ministrar. Que el Señor nos dé la gracia de entender que nosotros fuimos identificados con lino y que hay una responsabilidad. ¡Wow! Señor, nos ayude. Perdone nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestras formas a veces inadecuadas, y entendamos que no se pueden ver de forma natural, pero hay una vestidura que el mundo espiritual sí la ve, que es las vestiduras que el Señor nos ha dado primeramente, vestiduras de salvación, vestiduras blancas, por eso hay que cuidarlas.
O sea, usted está vestido de una manera como usted se siente más cómodo hoy, por ejemplo, ¿no? Algunos vinieron de blanco, más espirituales. Yo me vine de negro, pero porque me hace más flaco. ¿Sabían que el negro hace más flaco, no? Pero hay vestiduras en el orden espiritual que se ven. ¿Vieron cuando la Escritura dice que los ángeles acampan alrededor de los que le temen y los ayuda? Imagínense el orden celestial, las huestes espirituales de maldad queriendo venir sobre nosotros a arremeternos una y otra vez. ¿Cómo creen que nos identifican? Por medio de Cristo y ese lavamiento que nos limpió, que nos dejó resplandeciente, que se puede identificar. Ese es el cuidado del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Es una identificación, pero el lino fino es algo mayor aparentemente. Y vamos a ver a medida que vamos leyendo por qué. Número 5, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Estas son referencias que muestra la Escritura. Segunda de Samuel, seguimos en Biblia de las Américas. 6:14 dice, David danzaba con toda su fuerza delante de ¿quién? O sea que delante del Señor podemos saltar, gritar, perder la compostura, evidentemente. Él es el que restauró el tabernáculo de la alabanza. ¿Vieron? Así que nosotros podemos desarmarnos en su presencia. De hecho, debemos hacerlo. Eso es maravilloso. Pero, dice, y estaba, nuevamente dice, ministro del Señor, y estaba vestido con un efod de lino. Y danzaba delante del Señor. Después como que, vamos a darle, porque si no pareciese como que, no sé, David se arrancaba así, tiraba. No, para mí, que se lo sacaba, ¿no? Y él se derramaba delante de la presencia del Señor porque no podía entender la gracia manifestada sobre su vida, el poder estar en su presencia. Y eso el Señor nos los tiene que hacer entender. No había posibilidad, amados. No había posibilidad. Solamente por su gracia. No solo que somos alcanzados por Él, sino que podemos permanecer. Y que podemos estar en su casa y podemos adorarle. Eso es pura gracia. Pero aprendamos a valorar. Este perfil salgo mejor, ¿no? Sí, vamos a poner. Igual le hacemos un retoque después, ¿no? Eso es gracia. Pero la Biblia enseña de que hay sobreabundante gracia. ¿Vieron? Ya vamos a llegar. Hay una referencia que dice que los sacerdotes, toda su vestidura era de lino. Así ordenó el Señor a Moisés que vista a Aarón y a sus hijos y a los que iban a ser la descendencia del linaje sacerdotal, que después cambia, pero los principios no cambian, ¿vieron? O sea, la tribu de Leví era la orden sacerdotal. Con Jesucristo hubo un cambio de sacerdocio, porque el Señor no era de Leví, el Señor era de Judá, la tribu de la adoración y de la alabanza. Y dice que su sacerdocio no tiene fin, su sacerdocio es eterno. Entonces eso nos tiene que hacer entender que ese principio no terminó. Terminó ese orden, hubo un cambio, pero el principio no.
Entonces el lino sigue teniendo vigencia, sigue teniéndolo, porque son vestiduras celestiales de identificación. Amén. Eso usted lo puede encontrar, yo le voy a dar en Éxodo en el capítulo 28, no le doy el versículo, así lo lee completo, y va a ver como cada parte del vestido tenía que ser de lino. Es más, dice que hasta los calzoncillos, no me mire medio mal, hermano, así dice la Biblia, eran de lino. Y eso tiene también un significado muy, pero muy especial del cuidado. Esta es una mañana en donde el Señor va a limpiarnos, va a purificarnos, va a dar nuevas oportunidades para que cada parte de nuestro cuerpo sea purificada. Porque eso es el fin y el objetivo del lino. No solo identificación, no solo que nosotros estamos en una posición de dignidad que el Señor quiere que nosotros lleguemos, sino que el lino tiene y oficia como purificación de cada parte. Y a buen entendedor, si sus calzoncillos eran de lino, es porque había que santificar y purificar también todas las áreas de nuestro cuerpo, así como todas las áreas del cuerpo místico del Señor, que es la iglesia, necesita ser purificada. De la misma manera ese principio está vigente para nosotros. La iglesia fue llamada a ser purificada, a ser perfeccionada, a ser capacitada, hasta madurar. Entonces el Señor viene y se toma a sí mismo. Bendito sea Jesús. Ahora bien, llegamos al punto central de lo que tenemos que tener presente y que lo hemos estado escuchando, oyendo, estudiando una y otra vez, pero urge realmente que nosotros como iglesia tengamos presente, que no nos corramos, que siempre esta palabra venga y nos haga entender cuál es nuestra posición en el Señor y hacia dónde nosotros tenemos que llegar. Dice la Escritura, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 7, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa, ¿qué dice? Se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿A quién se le concedió? A la esposa. Yo creo que la iglesia de Cristo, la verdadera, es la novia, es su novia, es su amada. Pero hay otro paso, que es el casamiento. Acá ya dice esposa. Podemos decir, obviamente, cada vez que hablamos y nosotros lo entendemos, que es novia / esposa, pero en definitiva es una elegida. No son todos, es una. ¿Vieron? El Señor no va a venir a buscar a toda la iglesia, ¿eso lo entendemos? ¿Lo hemos entendido? ¿Estamos pidiéndole al Señor que nos los haga entender? ¿Sí o no? La tradición, la religión, en muchas oportunidades nos enseñó como que todos nos vamos con el Señor. Y la Escritura dice otra cosa. De hecho, dice que en su segunda venida, que va a ser en dos partes, una va a ser pública y la otra
secreta, que es el arrebatamiento de la iglesia, que es el arrebatamiento de la novia, la que se quiere casar, y en eso me quiero detener. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre buscando a la novia? ¿Se acuerdan? Que vimos Génesis. Si no, usted puede ver en nuestro canal. Yo aprovecho para hacer propaganda en el canal de YouTube. Ahí usted puede encontrar, dice, buscando a la novia. Y dice que Abraham, que es figura de Dios Padre, envió a su siervo, el más antiguo, eso dice Génesis 24. A Eliezer, que es figura del Espíritu Santo, fue a buscar, ¿a quién? A Rebeca, que es figura de la novia, de la iglesia, que se iba a casar con Isaac, que era figura de Cristo. Pero dice que, y de esto hablábamos anoche con Román, bueno, y con mi esposa, ella, o sea, ¿Dios ya sabía quién iba a ser la esposa de Isaac? ¿Sí o no? Dios sabe todo. ¿Por qué será que al final, no, después de trabajar, de contarle, de enamorarla, porque dice que ella se enamoró sin haber visto, y esa es una bienaventuranza de la iglesia, nosotros nos enamoramos del Señor sin haberle visto. Pero dice que llegó una oportunidad y le dijo, ¿quieres venir? Como que ya había una predestinación, pero también interviene una preordenación. Nosotros tomamos decisiones, amados. Y acá dice que a la esposa se le concedió, a ella solamente, vestirse de lino fino. Y ahí hay algo escondido y que yo le pedí al Señor que me dé la bisagra para que nosotros podamos entender esa palabra bisagra que nosotros necesitamos, que es la administración. ¿Será que realmente nosotros anhelamos casarnos con el Señor? No estoy hablando de salvados, porque dice la Escritura que todo aquel que cree en Jesucristo es salvo. Pero acá dice que hay un remanente, ya no los llamados, sino los escogidos, los que se preparan, los que anhelan, los que quieren realmente. Y también hablábamos en figura y ya era tarde y ellos se querían, yo quería hablar. Cuando uno está enamorado, ¿no? ¿Cuántos se enamoraron alguna vez? Aprovechen ahí para levantar la mano. Todo el tiempo querés estar con tu amada o con tu amado, ¿sí o no? En los pensamientos está todo el santo día. Todo ronda en él o en ella. Todo es más lindo. No importa si te lleva a la costanera o si te lleva a la costera o o acá, ¿cómo es? A la tosquera. La costera es el que pasa por Ruta 4, por allá. No importa. Todo es lindo, la tierra, todo es hermoso, no importa. Porque estás con el amado, estás con tu amado, no importa. ¿Cuánto les pasa eso? A algunos les pasó. Algunas manos levantaron. Algunos están cansados, me parece. Uno habla de esa manera, pero a veces sucede. A veces la iglesia está cansada. Dejó su amor. Por eso hay una reprensión del Señor a las iglesias. Y Él le dice, ¿has dejado esa forma de amarme? Ahora, lo que yo mientras terminaba de preparar el mensaje, de darle las últimas pinceladas, decía, ¿por qué no? ¿Será que si ya están enamorados, si ya están todo, ¿por qué será que el esposo le pregunta, ¿no? Saca el anillo y le dice, ¿te querés casar conmigo?
Parece un insulto. Porque en teoría debería decir, ¿qué debería decir? Norma me dice así, pero ¿qué debería decir? Esa es la respuesta más lógica, ¿sí o no? Si están enamorados. ¿Por qué le preguntará? Porque esa palabra anhelar encierra muchísimas cosas. Y después el Señor lo aclara y dice, son las acciones, no son ni los pensamientos, no son ni las intenciones, son las acciones justas, que solamente las pueden llevar adelante los santos. ¿Se acuerdan que Rebeca salió de la familia? ¿De quién era la familia? De la familia de Abraham, que figura de Dios Padre. Fue a buscarla de entre la familia. O sea que dentro de la iglesia hay un remanente con el cual el Señor se quiere casar. Y son aquellos los más que vencedores. Ni los tibios, porque a los tibios dice que, es más, él da como una, no sé si es una sugerencia, él dice, mejor hubiese sido que seas frío, porque tenés la oportunidad nuevamente de arrepentimiento y de encenderte en el Señor. Y ni hablar, mejor es caliente, claro que sí, en el fuego del Espíritu Santo. Pero tibios. A mí me late que esa no es la iglesia esposa. La que está pensando, ¿por qué? Porque el lino fino entre las traducciones también es consagración. Y fíjense que la primer vestidura, la vestidura blanca, por decirlo de alguna manera, es una vestidura que el Señor nos dio en primera instancia. Esa nosotros no trabajamos para tenerla, porque dice que la salvación no es por obras. Es un don de Dios. Ahora, el lino fino, para mí, es un galardón. Porque el arrebatamiento es un galardón. Es para aquellos que están dispuestos a dar un paso más en la entrega por el Señor. Ya no tienen una vida común ni siquiera como creyentes, que saben hacer actividades en las iglesias, que vienen, que patatín y que patatán, y todo lo que ustedes ya conocen, que está bien, pero eso es la media. ¿Se entiende cuando digo la media, no? Lo más, eso es como algo ya aprobado, porque eso lo da Jesucristo. Ahora también nos da la posibilidad de nosotros ser lavados en esas vestiduras que ya son blancas. ¿Pero de qué color era la flor de lino? Entonces, ¿estas vestiduras de qué color serán? Como cuando el Señor dice que nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba donde está Cristo, que Él nos ha sentado en lugares celestiales. Yo no creo que eso sea para cualquiera. Yo le pido a Dios ser parte. Claro, no que lo haya alcanzado. Yo le pido, le ruego que me enseñe, que me instruya, que me haga ver a qué se refiere Él con acciones justas. Primeramente, para hacer acciones justas, fíjense que acá sí es por obras. Porque ¿cuál es el lino fino? Las acciones justas de los santos. Los insantos, no, los impíos, que pío es santo, los que no lo son, no pueden llevar adelante esas obras. Entonces es un paso más en el nivel de la evolución del creyente. Pero tiene que haber un anhelo, hermanos. Y yo quiero que esto quede claro.
no por mí, es mi responsabilidad. ¿Vieron? Yo también estoy incluido, pero en este caso es mi responsabilidad en el ordenamiento de Dios decirlo. No toda la iglesia va a ser arrebatada. Porque acá va a haber 7 años de tribulación, pero en el cielo va a haber 7 años de bodas. ¿Dónde queremos estar? ¿En la tribulación o en las bodas? Eso me llamó mucho la atención. Claro que no desvincula a la gracia. Nosotros necesitamos la gracia de Dios para alcanzar la talla de la novia. Lo necesitamos. Ninguno de nosotros de forma natural, carnal, terrestre, no lo podemos hacer. No podemos. Esa es la oportunidad, esa es la lluvia tardía, la que se espera. Pero hemos hablado también que ¿quién es bienaventurado? El que cuando venga su Señor lo encuentre haciendo. Y yo no estoy hablando meramente de activismos, que podemos llevar dentro de los templos. No es simplemente eso. Eso, insisto, ya tendría que ser excelente. Eso es algo que está bueno hacerlo porque nos ayuda a crecer ministerialmente, a poder ser formados, a entender cosas que quizás no entendemos estando sin hacer nada. Imagínense cuánto más haciendo lo que tenemos que hacer, que eso va más allá. Nosotros estamos siendo instruidos, amados, pero si nosotros no tenemos la capacidad de salir afuera y hablarle a alguien del Señor, imagínense que todavía no tienen la posibilidad de ser cambiados de sus vestidos. Y nosotros estamos siendo... No, machacalo, machacalo. Había una canción que decía machacalo, machacalo. Todo el tiempo siendo ministrados, porque estamos siendo preparados y démosle gloria a Dios porque dice regocijaos y alegraos, porque se les fue concedido ser preparados. Pero ese es lo primero. Ahora después hay acciones justas. Y como primer medida, el lino fino es dejar lo que es injusto como algo lógico, siendo santo. Y siempre tengamos presente que la rogativa apostólica dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Ahí tendríamos que rever qué obras son las que nosotros estamos haciendo. Pero las obras de Dios son obras justas. Entonces tenemos que dejar la injusticia, lo que es injusto delante de Dios. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Anhelan ser la esposa del Señor? Por lo menos tenemos que anhelarlo. Eso es como algo... Él nos está considerando su novia. O simplemente nos conformaremos con ser salvados, que obviamente no es poca cosa. Corintios dice, algunos hasta como por fuego. Ahí es otro tema y hay otra gracia que se derrama a los que están ahí viendo qué va a pasar, pero el Señor en su gracia dice que hay algunos que son lo que se representa espiritualmente como la hojarasca, porque dice que las obras van a ser probadas por fuego, pero la hojarasca también está dentro de los salvados, porque dice algunos como por fuego, con olor a humo, pero eso es otra cosa. Pero acá estamos hablando de la esposa del Señor, la iglesia, la que Él va a venir a buscar. ¿Creen que el Señor vendrá? Claro que sí. Y su esposa se prepara, dice. Y solamente a ella le es concedido vestirse, o sea, son otras vestiduras, están ahí, están preparadas. Las queremos, las anhelamos. ¿Amamos esa vestidura? Que tiene diferentes, hemos visto,
a lo largo de los pasajes bíblicos, que son diferentes tiempos, cómo se le daba un lugar especial al lino. El lino fino son vestiduras contadas. ¿Por qué? Porque dice que hay un remanente. Porque de hecho la Biblia menciona 2 veces a los 144.000 en Apocalipsis. Uno es un número simbólico y el otro es un número real de las tribus del Israel de Dios que se van a volver. Pero otro es un número simbólico, que son los que van a ser también arrebatados. Pero la Biblia cuenta en el 7 de Apocalipsis que el Señor se presenta delante de Juan y le pregunta ¿quiénes son estos? Que son millares y millares, dice. No lo sé, le dice Juan, tú, Señor, sabes todas las cosas. Estos son los que vienen de la gran tribulación, que no fueron arrebatados, pero que lavaron sus ropas en la tribulación, salvos, pero que no dieron con la talla para casarse, pero salvos. Que lavaron sus ropas, que hubo un cambio de vestimenta en lo espiritual. A los que queremos ser la esposa, el tiempo de ese lavamiento, el tiempo de la vestidura es hoy. Por eso digo, lino fino, vestiduras contadas. Otros lavarán sus ropas en la tribulación. Y la Biblia dice, era un número, por eso digo contadas, porque ahí dice que no, era un número que no se podía contar. Y de eso también fuimos enseñados en los lunes que nos ministraba el pastor Martín sobre estos temas también y sobre el porcentaje, ¿no? Porque se dice millares. O sea que hay un remanente que anhela ser la esposa, que anhela, que quiere de verdad. Y entonces se prepara. A ella se le concedió un vestido. La primer vestidura, podríamos decirlo de esta manera, para que la ilustración, por lo menos es mi intención, obviamente, todo lo que se lleva adelante es para acercarnos al Señor, no para alejarnos. Y es porque hay una posibilidad, porque todos somos la iglesia de Cristo. Vestiduras blancas, esa es para escapar del infierno, porque eso fue el traslado. Estábamos en una vestidura de muerte, fuimos trasladados a la luz admirable. Pero estas vestiduras de lino fino son para escapar de lo que vendrá sobre el mundo. Eso es lo que le dijo el Señor a Filadelfia. Por cuanto tuviste paciencia, a veces poca fuerza, pero no negaste la palabra, yo te voy a sacar del tiempo tribulacionario. Una es para escapar del infierno, otra es para escapar de lo que va a sobrevenir sobre la tierra. Lucas capítulo 21, versículo 36. Con esto ya voy terminando. Dice, velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerza. ¿Para qué? Para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Rogarle al Señor. Porque el lino fino es una vestidura de dignidad. Él es digno, Él solamente la puede dar. De hecho, Él la concede. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, Él la concede. ¿Qué vamos a hacer?
Nos vamos a dejar preparar, que en definitiva es dejarnos vestir. Esther, figura de la iglesia, se dejó vestir porque quería casarse, quería ser la primera del rey. ¿Quién lo vistió? Hegai, figura de los ministros, figura del Espíritu Santo, se dejó vestir. Entre miles, y todas voy a decir una palabra, ustedes no se rían porque por ahí voy a decir cualquiera. Se emperifolló, ¿se dice? Se puso bonita. Todas se ponían bonitas y Esther le preguntaba a Hegai, ¿qué le gusta al rey? Si vos lo conocés. Lo que vos me digas, para mí va a estar bien, porque en definitiva lo único que yo quiero es agradarle al rey. Vestime vos. Adorname con dones. Claro que es lindo adornar a la iglesia física, pero la iglesia espiritual se adorna con dones espirituales. Por eso la Biblia habla mucho también de los enemigos del lino fino, y eso vamos a estar hablando también. Ahora por una cuestión de tiempo simplemente no lo hacemos. Que no nos permiten entender la bendición de nosotros vestirnos con esa vestidura especial. Dice que Noemí le sugirió a Ruth la manera en la que ella se tenía que preparar para ir a los pies de Boaz. Y Ruth también es figura de la iglesia. Y Boaz, figura del Señor. Acá está tu sierva. Él no le dijo esposa, ella quería obviamente, pero dijo, acá está tu sierva. Tu sierva. Después, la Biblia también hace mención a Rebeca, y lo hemos hablado. Y se dejó endulzar los oídos por Eleazar, que era el Espíritu Santo. Y ella no lo pensó. Dijo, Rebeca, es hora de irnos. ¿Vienes con nosotros? Así va a decir el Espíritu Santo. Es hora de irnos. ¿Vienes? ¿Quieres venir? Rebeca le dijo, sí, si me hablaste tanto de Cristo, si me enamoré de tal forma que yo no quiero otro lugar más que estar con Él, más que estar en su presencia. Si ahora en carne y en sangre yo le amo de tal manera, cuánto más, porque dice que el reino de los cielos no es en carne ni en sangre, sino que dice que vamos a ser transformados con una vestidura incorruptible, no hay corrupción. Ya hemos sido llamados y puestos con unas vestiduras, pero habrá otra vestidura en donde nosotros tenemos que estar en esos lugares celestiales. Ese es el lino fino. Ese es el lino fino. Amados, seamos receptores, por favor. Y permítanme utilizar esta palabra de la oferta, de la oportunidad que el Señor nos está dando. Y yo en esta expresión no estoy utilizando como algo trivial ni como algo, como una baratija, ¿no? Porque nosotros vemos oferta y allá vamos corriendo. Qué bueno sería que en el orden espiritual el Señor está diciendo, te concedo vestiduras de lino fino, y que seamos receptores de lo que Él nos está concediendo. Y alegrémonos y regocijémonos, porque hay una voz profética lanzada hace más de 2000 años, es más, desde la eternidad, que dice, a su esposa se le ha concedido, a ella se le concede. Yo quiero ser la esposa. Yo quiero ser la esposa del Señor. Y que Él nos ayude. Que Él nos ayude. No podemos, mis amados. Sin vestiduras no podemos. No se puede.
Me gustaría decir que es de esa forma. Entonces daría un evangelio aguado, un evangelio conformista, un evangelio donde todo está bien. Haz lo que quieras, que Cristo te ama. No, Señor. Hay muchos que necesitan ser librados porque todavía están secularizados, están mezclados. Y dice que en una oportunidad se quiso mezclar lana y lino. No. Dijo el Señor, no se puede. No se puede. Es la tribu de Judá. Y en Judá había límites, como en otras no había. No puedo escuchar, no sé qué es lo que se escucha ahora, pero sé que no sé, puedo reggaetón y después venir y adorar. No se puede. Así con todas las cosas. ¿Pero por qué hablo de la música? Porque la música tiene una connotación muy, pero muy especial. Y cuando hablo de música, hablo de canción. Y también hablo de lo que nosotros decimos y de lo que nosotros escuchamos. Que haya un cántico nuevo. Y no es verdad, iglesia. No es verdad. No hay reggaetón cristiano. No hay cumbia cristiana. Pero por favor, eso es querer permanecer en Egipto. Es más, todavía no salieron de Egipto. No le dijeron traigan la música de Egipto y vamos a adorar en el desierto. No, traigan címbalo, pandero y vamos a adorar. Vamos a ir al desierto, pero vamos a adorar. Por eso le instituyó la fiesta. En el desierto también hay fiesta. Entonces, cuando hay pruebas, también hay fiesta. Hay una vestidura que nosotros necesitamos. Y es la que el Señor en esta mañana, una vez más, apertura para que nosotros podamos vestirnos. Mateo en el 22:11 dice: pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a sus sirvientes, porque esto es con el Señor, él se dio cuenta. Porque los sirvientes no le dijeron: ¿cómo viniste vestido así? ¿Cómo entraste acá? El rey se acercó, porque es su potestad, porque en las bodas del Cordero Él las concede. Él las concede. ¿Cómo entraste acá? Entonces dijo el rey a los sirvientes: atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque muchos son llamados y pocos. Lino fino, vestidura de pocos. Es tiempo de consagración. ¿Amamos al Señor? Claro que sí. Pero hay niveles de evolución en el amor. Hay niveles de evolución. Tiempo de sacar a Egipto, sacar a Babilonia. Porque Babilonia también se viste de lino, pero lo mezcla con púrpura y escarlata, porque él imita. Pero acá el Señor dice lino fino, resplandeciente. Resplandeciente. Aleluya. Vamos a adorar al Señor, porque Él concede vestirse. Vamos a dejarnos vestir por medio de su Espíritu y de la palabra. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa, y yo digo proféticamente, se está preparando. Su esposa se ha preparado y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a las cenas del Cordero, a las bodas. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas de Dios. Aleluya, dale un aplauso a Dios. Porque dice la Escritura, bienaventurados. Mis amados, nosotros estamos siendo bienaventurados, porque dice dichosos, 3 veces dichosos, felices los que están siendo invitados.
Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.